magistral de la conferencia Una mirada a las tecnologías de la innovación y la comunicación como elementos que favorecen la educación inclusiva. Antes de permitirle al doctor que inicie su conferencia, voy a hacer una síntesis de su semblanza profesional, una muy importante síntesis, ya que es muy grande su currículum. El doctor Julio Cabrera Almenara es un referente obligado para todos aquellos que trabajamos con las tecnologías de la información y la comunicación en educación. Es ampliamente citado en todos los trabajos de investigación actuales. Él es un catedrático de didáctica y organización escolar de la Universidad de Sevilla. Su título académico es de licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla. Es licenciado en grado de Filosofía y Ciencias de la Comunicación de la Educación también por la Universidad de Sevilla. Es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla. Sus líneas de trabajo e investigación son principalmente la teleformación, nuevas tecnologías aplicadas a la educación, educación especial, evaluación y formación permanente del profesorado de todos los niveles educativos, formación y desarrollo profesional y ocupacional. Es director del Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla. Es miembro fundador de EduTech, Asociación para el Desarrollo de la Tecnología Educativa y de las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Ha publicado en diferentes editoriales más de 80 libros sobre tecnología educativa. Sus temas son tecnología educativa, las nuevas tecnologías, las redes aplicadas a la educación, la formación del profesorado, tecnologías de la información, la formación a través de internet, etc. Es director de la revista Pixel Beat, revista de medios y educación, revista con 43 números publicados y 18 años de existencia. Pertenece al Consejo de Redacción Académico o Científico de diferentes revistas nacionales e internacionales. Tenemos el gusto de que sea parte del consejo de la revista RIEDA del CREFAL, de la Revista Interamericana de Educación de Adultos. Es árbitro de esta revista. Ha impartido diferentes conferencias en múltiples universidades en todo el mundo, alrededor del mundo, principalmente en América Latina. Ha sido codirector del programa del doctorado de Formación e Investigación en el Medio Ambiente Iberoamericano, impartido en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México, y Juan Michel Saracho, Bolivia. Es miembro del Consejo Director de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana. Ha dirigido más de 40 tesis doctorales sobre distintas temáticas: el diseño de los medios, el efecto cognitivo de la tecnología de la información y la comunicación, los efectos educativos de la multimedia, etc. Ha recibido en su trayectoria profesional diferentes distinciones, como el Premio Extraordinario de la Licenciatura, el Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el Premio de la Investigación Social de la Diputación Provincial de Sevilla, etc. Esta es una breve semblanza, y ya para no distraernos más y darle todo el tiempo posible al doctor que nos haga su conferencia, le cedo la palabra. Bienvenido, doctor. Esto del currículum es porque es amigo, ¿eh? Bueno, yo en primer lugar quiero darle las gracias a la directora y a Luis y al personal del CREFAL por haberme invitado a estar aquí con todos ustedes hoy. Yo, cuando Luis me envió un correo electrónico, no podía decir que no, y les voy a explicar por qué. Porque hace 18 años yo estaba en esta sala dando la primera conferencia que yo di en México, y por tanto, pues en cierta manera tenía una gratitud, y sigo teniendo una gratitud con esta institución, y eso hizo que automáticamente pues no podía negarme a dar esta conferencia. Bueno, a mí me han pedido que yo les hable a ustedes sobre las TIC como elementos favorecedores de una educación inclusiva. Yo ya les digo de entrada, yo no soy especialista en el tema de la educación inclusiva. Sí me he acercado a él, evidentemente, desde el ámbito de las tecnologías, pero sí me parece que ha sido muy bien percibido por parte de los organizadores que están ustedes abordando el tema de la educación inclusiva desde diferentes perspectivas de política, perspectivas de derechos humanos y, en el caso mío, perspectivas de tecnología de la información y la comunicación. Yo les voy a hablar de esas 4 cosas que tienen puestas ustedes ahí en la pantalla. Voy a intentar hacer al principio comentarles algunas ideas de lo que yo entiendo por educación inclusiva. Después voy a plantear algunas miradas sobre cómo las tecnologías de la información y la comunicación están llegando a plantear nuevos escenarios formativos
nuevos escenarios para el aprendizaje y nuevos escenarios para la enseñanza. Después voy a intentar plantear cómo se pueden abordar esos dos temas, por una parte el tema de las tecnologías de la información y la comunicación y por otra parte el tema de la educación inclusiva. Y quiero finalizar pues planteando lo que yo creo que pueden ser algunos obstáculos, lo que yo creo que pueden ser algunos aspectos a los cuales debemos prestarle especial atención si queremos de verdad que podamos unificar ese componente curricular que son las tecnologías de la información y la comunicación con ese derecho que es el de la educación inclusiva. Y abordando algunos aspectos de lo que puede ser la educación inclusiva, yo creo que el primer punto de referencia es que es un término en sí mismo polisémico. Algunos de los compañeros que me han precedido aquí han estado hablando de que es un término totalmente multifactorial, que es un término, digamos, totalmente multiformato, o dicho de otra forma, es un término que posiblemente no haya una, digamos, definición universal. Por eso yo, más que plantear una definición, voy a plantear algunas características que yo creo que pueden ser importantes si nosotros nos vamos a meter en ese, o vamos a combinar ese ámbito de las tecnologías y ese ámbito de la educación inclusiva. Y me voy a centrar, lógicamente, en lo que en su momento entendió la UNESCO por educación inclusiva, que yo creo que todas las personas que estamos aquí podemos llegar perfectamente a asumirlo. Y allí se decía, como ustedes tienen en la pantalla, que la educación inclusiva es un proceso de responder a la diversidad de necesidades de todos los alumnos a través de prácticas en la escuela, la cultura y las comunidades, reduciendo así la exclusión dentro de la educación. Por tanto, desde mi punto de vista, hablar de inclusión educativa es referirnos completamente a una perspectiva global de la educación, es no perder de vista lo que puede ser o lo que es la igualdad, es tener siempre presente lo que se refiere a un dominio colectivo y no a un dominio individual y, por supuesto, y ayer por la tarde se decía aquí con completa claridad, es referirnos a un derecho de la persona, a un derecho de la ciudadanía. Desde mi punto de vista, tiene que ver la educación inclusiva con cómo, dónde, por qué y con qué consecuencia educamos a todos los alumnos. Por tanto, hablar de educación inclusiva es hablar de una educación para todas las personas, es hablar de una educación para todos. Desgraciadamente, el término educación inclusiva muchas veces se ha restringido exclusivamente a lo que sería un derecho de personas con unas características fisiológicas, sensoriales y específicas, como pueden ser las personas con algún tipo de discapacidad. Yo creo que no. Yo creo que la educación inclusiva es hablarnos, no solamente referirnos a esas personas, sino referirnos también a aquellas personas que están recibiendo algún tipo de marginalidad, o bien en la escuela, o bien para entrar en la escuela, por sus referentes de raza, por sus referentes económicos, por sus referentes de religión o por sus referentes de cultura. Es, por tanto, desde mi punto de vista, hablar de un derecho de todas las personas, independientemente de sus características culturales, económicas, políticas, sociales o religiosas, a tener derecho a una educación de calidad. Y entendiendo por educación de calidad aquella educación que es capaz de construirnos como personas y que es capaz de ponernos en una situación de que nos desenvolvamos con completa claridad y no marginalidad en eso que se denomina la sociedad de la información, en eso que se denomina la sociedad del conocimiento. Por tanto, yo creo que no podemos asociar lo que en su momento determinado se ha referido el término de integración educativa con el término de inclusión educativa. Si ustedes quieren, desde mi punto de vista, la integración es una subparcela de lo que podríamos entender por inclusión educativa. La integración es centrarnos exclusivamente en el alumno, es centrarnos fundamentalmente desde un punto de vista de la práctica educativa en elaborar programas académicos, es asignar esos alumnos a un programa académico previamente determinado, es intentar buscar principios de normalización y es centrarnos fundamentalmente en aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva, sensorial o motórica. Creo
que la inclusión implica una mirada completamente diferente. Es centrarnos más que en las personas, centrarnos en la escuela, es examinar todos los factores que están asociados a lo que podría ser el currículum educativo y, por tanto, examinar todos los factores que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje que pueden ser positivantes de acciones educativas, pero que también pueden ser limitantes de esas mismas acciones, es elaborar estrategias de colaboración con el docente y, por tanto, no dejar la acción educativa en manos exclusivamente de expertos, es crear un entorno para la adaptación de las personas, es asumir que es un derecho humano y es, por tanto, asumir que no nos centramos en personas individuales, sino más bien en todas las personas. Desde mi punto de vista, la inclusión no es un nuevo enfoque, es más bien un reenfoque de la enseñanza. La inclusión no se suscribe solo al ámbito de la educación, sino, como muy bien se ha ido diciendo a lo largo de esta jornada, se refiere a cuestiones ideológicas, se refiere a cuestiones políticas, se refiere a cuestiones axiológicas. La inclusión subraya la igualdad por encima de la diferencia, es decir, busca la igualdad asumiendo la diferencia de las diferentes personas. La inclusión pretende alterar la educación general, no solamente la educación particular. La inclusión supone una nueva ética y una nueva visión a lo que pueda ser el proceso de enseñanza-aprendizaje, a lo que puede ser el proceso de formación de la persona, y la inclusión supone una riqueza cultural y educativa y no meramente una visión de la escuela como transferidora de contenido, transferidora de prácticas educativas. Esto sería, desde mi punto de vista, a lo que se refiere la inclusión educativa, que, dicho llanamente y sintetizándolo en una palabra, es buscar una educación para todas las personas, es buscar una educación de calidad para todas las personas, independientemente de sus características ideológicas, sociales, políticas, económicas, etc. Pero, como yo muy bien le he dicho al principio, iba por una parte a plantear lo que puede ser la inclusión educativa y iba a plantear por otra parte lo que pueden ser las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo desde las nuevas perspectivas que en un momento determinado estábamos abordando. Y creo que el primer punto con que nos encontramos es que en la actualidad nos encontramos con una galaxia multimedia, con una galaxia tecnológica, con una galaxia mediática para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje como nunca ha ocurrido a lo largo de la historia de la educación. Miren ustedes, yo no estoy de acuerdo con ese viejo dicho que muchas veces se comunica en lo que son las instancias de formación del profesorado, en lo que son las instancias de capacitación de los docentes, que dice que si un cirujano del siglo XXI o del siglo XX llegara a un quirófano de lo que sería finales del siglo XX, no podría hacer nada porque estaría totalmente tecnificado, totalmente con tecnología, pero que si un docente del siglo XXI, pues llegara en un momento, un profesor del siglo XIX llegara al aula del siglo XXI, sí podría desarrollar su actividad profesional. Yo creo que es falso. Nuestras escuelas, nuestras aulas han variado. No todo lo que en un momento determinado debería variar. Soy de los que piensan que el gasto en educación debemos verlo no como gasto, sino como inversión y como mejora de la sociedad. Pero todos estaremos de acuerdo en que han variado los contenidos, todos estaremos de acuerdo que cada vez tenemos más tecnología y todos estaremos de acuerdo en que las características psicosociales, las características cognitivas de los estudiantes que llegan a las aulas son completamente diferentes. Pero esta abundancia de tecnología que tenemos nosotros, los profesores y las profesoras, para desarrollar esta actividad de la formación, es totalmente nimia con la que en un momento determinado se nos viene encima. Yo no sé si conocen ustedes los proyectos Horizon. Los proyectos Horizon son unos proyectos que persiguen, como una serie de expertos, entre comillas, del ámbito de la tecnología y de la educación, indican qué tecnología a un horizonte de 1 año, 2 a 3 años y 5 años
llegarán a las instituciones educativas. El primer proyecto Horizon se hizo sobre las escuelas norteamericanas, después se hicieron proyectos Horizon sobre las escuelas australianas, las escuelas europeas, y en el año 2010 y 2012 se hicieron dos proyectos Horizon sobre la educación, sobre las escuelas latinoamericanas no universitarias, y en el 2012 sobre las universidades latinoamericanas. Yo tuve la suerte de que me invitaran a participar en ello. Y fíjense ustedes que allí en el informe Horizon del año 2010 para las escuelas, para los niveles no universitarios, se diría que un horizonte de un año que ya se ha cumplido, las tecnologías que llegarían a las aulas serían los entornos colaborativos y los medios sociales. En un horizonte de 2 o 3 años, las tecnologías que llegarán a la escuela serían los contenidos abiertos, las tecnologías móviles, las tabletas, los smartphones. En un horizonte de 3 a 6 años, las tecnologías que llegarían a las aulas serían la realidad aumentada y la web semántica. Y cuando nos referimos al horizonte hecho sobre las instituciones universitarias latinoamericanas, a un año se hablaba de contenidos abiertos, aplicaciones móviles, la computación en nube, los entornos colaborativos. A 2 o 3 años, las tabletas, el aprendizaje basado en juegos o la gamificación, los entornos personales de aprendizaje, los PLE, la geolocalización. A 3 a 6 años, las analíticas de aprendizaje, la realidad aumentada, la web semántica o los MOOC. Evidentemente, la realidad latinoamericana, lo mismo que la realidad europea, no es semejante, e incluso dentro del propio país la realidad no es semejante. No es la misma realidad la que puede haber en Guadalajara que la que puede haber en Chiapas. Pero lo que sí es cierto es que las tecnologías, aunque no están bien distribuidas temporalmente de forma unísona, sí es cierto que ya hay bastantes centros que están trabajando con esas tecnologías que en un momento determinado, pues bueno, ahí a algunos de ustedes les puede parecer como totalmente fantástico. Y les pongo un ejemplo. En el Secretariado de Recursos Audiovisuales de la Universidad de Sevilla, que yo dirijo, nosotros hemos sacado constantemente convocatorias de producción de material educativo para los profesores. Empezamos con tecnología vídeo, continuamos con la tecnología multimedia, después posteriormente nos pasamos a toda la formación en formación virtual en e-learning, y la convocatoria de producción de objetos de aprendizaje para los profesores de mi universidad que hemos sacado en este septiembre es la producción de objetos de aprendizaje en realidad aumentada. Por tanto, incluso tecnologías que ahí aparecen como que van a venir con muchos años de diferencia, ya en muchos centros se empiezan a hacer no prácticas experimentales, sino prácticas cotidianas. Y eso lo que me lleva es a decirle que, bueno, el formador, la formadora de la sociedad del conocimiento cada vez va a tener que trabajar más en un ecosistema de formación virtual, en un ecosistema donde a su disposición, movilizado cuando lo considere oportuno, va a tener una amplia gama de tecnologías, desde páginas web, desde lo que pueden ser los social media, desde lo que pueden ser las herramientas de la web 2.0, desde lo que pueden ser esa realidad aumentada, desde lo que pueden ser los blogs, desde lo que pueden ser las web. Es más, esta recomendación en un momento determinado, ustedes mismos en lo que fueron las metas educativas que se plantearon para el 2021 en todo lo que surge de los bicentenarios, así lo reclaman. O como en un momento determinado, en la Carta de Río, de la reunión de rectores iberoamericanos o latinoamericanos que hubo en Río en junio del 2014, así lo reclaman. Por decirlo, desde las metas del 2021, se decía, en este ámbito, las tecnologías de la información y la comunicación han ido ocupando un lugar de importancia como recurso educativo de indispensable incorporación en el sistema educativo. Las TIC, y especialmente el acceso al computador y a la conexión a Internet, son recursos innovadores que han demostrado ser necesarios, además, como herramientas para desenvolverse en un mundo postmoderno y globalizado. Actualmente, la inclusión social se vincula cada vez más con el acceso al conocimiento por la participación en redes y por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Tecnologías de la información y la comunicación que tienen muchas ventajas, que tienen muchas posibilidades. Yo, en un momento determinado,
comentaré algunas, que pueden servir para romper las barreras del espacio y el tiempo, que pueden servir para crear entornos multisensoriales y, por tanto, favorecer a aquellas personas que son de diferentes tipos de inteligencia, como se apunta desde la teoría de las inteligencias múltiples, que pueden servir para que personas que no tengan acceso a centros educativos puedan llevar a cabo una formación a través de esa formación a distancia, o para aquellas personas que puedan tener algún tipo de minusvalía puedan entrar en los sectores laborales mediante eso que se denomina el teletrabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que hay una realidad que no debemos olvidarla. Muchas veces hay un elevado número de fracasos en muchos de los planes de formación, en muchos de los planes de incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, que más acciones de éxito. Y muchas veces se han realizado demasiadas inversiones puramente económicas que no han tenido su rentabilidad educativa. Y muchos planes de tecnología lo único que han servido es para que el político de turno, del partido que sea, salga saliendo en una foto, entregando una computadora a un niño, a una niña. Y eso ocurre en todos los países, también ocurre en el mío. Y es más, cuando en un momento determinado se han hecho algunas investigaciones verdaderamente serias, verdaderamente interesantes, nos hemos encontrado que no ha habido una relación directa entre la inversión económica que se ha hecho en dotar a los centros educativos de tecnología y la ganancia de aprendizaje por parte de los estudiantes. Ustedes se podrían acabar de preguntar ¿para qué se han traído este hombre de allá de los mares si encima nos dice que esto no está muy claro que esto sirva, ¿no? Yo también, estando ahí, también me lo preguntaría. Pero, ¿por qué creo yo que en su momento determinado hay no esa relación directa entre inversión, resultados positivos y demás? Miren ustedes, yo creo que nos hemos olvidado bastante de lo que son las variables críticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje cuando pensamos en tecnología. Nos hemos centrado demasiado en la tecnología y nos hemos olvidado de la pedagogía y la metodología. Desde mi punto de vista, y lo he dicho bastantes veces, las tecnologías no son la panacea que van a resolver los problemas educativos. Las tecnologías son simplemente una variable que nos puede ayudar, un instrumento que nos puede ayudar, aplicando metodologías y prácticas educativas correctas, a crear nuevas escenografías de formación, nuevas escenografías para el aprendizaje donde los alumnos aprenden. Lo importante no es la tecnología, sino la metodología que en un momento determinado yo aplico sobre ella. Lo importante no es la tecnología, sino qué tipo de estrategias de evaluación en un momento determinado yo aplico. Lo importante no es la tecnología, sino la actitud que el docente y la actitud que el discente tiene sobre esa tecnología y el grado de compromiso que puede tener para incorporarlo en la enseñanza realizando cosas nuevas. Yo creo que en un momento determinado hemos cometido un gran error, y es que hacemos con las nuevas tecnologías lo mismo que hacíamos con las tecnologías anteriores, y eso no tiene ningún tipo de sentido. De ahí que muchas veces todo lo que se está haciendo sobre la formación virtual, el e-learning, en las universidades o en los centros educativos, solamente tenga un impacto directo en el aumento de consumo de toner de las impresoras. Nosotros ponemos un documento en la red, el alumno lo imprime, el alumno sigue haciendo un ejercicio memorístico sobre el mismo y nos lo repite a nosotros en un examen de tipo usual. Y en función del grado de semejanza, así va a venir su calificación académica. Tenemos que pensar en hacer nuevas cosas y no repetir lo mismo con las tecnologías. Yo he dicho algunas veces, y lo vuelvo a repetir, lo he dicho bastantes veces, que decir las mismas tonterías que decimos de forma presencial, decirlo en internet, tiene incluso el problema que se entera más gente. Creo que otra de las cosas que es importante en el ámbito de las tecnologías es que faltan buenos materiales de enseñanza. Muchas veces creemos que el simple hecho de agarrar un libro de texto, convertirlo en HTML, convertirlo en PDF y subirlo a la red, ya estamos haciendo, digamos, formación virtual, e-learning, be-learning o lo que ustedes lo deseen. No, lo único que estamos utilizando es un mecanismo diferente de transmisión de la información. Y, por ejemplo, pasar de una universidad de la fotocopiadora a una universidad de la impresora.
Y creo que nos hemos centrado demasiado en lo que sería la coreografía externa de las tecnologías y nos hemos olvidado de la coreografía verdaderamente interna de las tecnologías y de lo que nos permite para crear nuevas situaciones de aprendizaje. Y creo que habría 4 cosas que me gustaría señalar sobre las tecnologías aplicadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nunca ninguna tecnología, desde mi punto de vista, es un motor de cambio e innovación educativa. Pueden facilitarla, pero por sí solas no son procesos de innovación, ni procesos de innovación, ni procesos de inclusión educativa. Son solamente medios y recursos didácticos que deben ser movilizados por el profesor o la profesora cuando de verdad crea que movilizando resuelve un proceso, un problema de comunicación con sus estudiantes. Desde mi punto de vista, no hay un profesor, no es mejor que otro porque utilice la última tecnología al uso. Un profesor o una profesora es mejor que otra porque sabe crear un escenario de comunicación e interacción con sus estudiantes, apoyándose en la tecnología que sea. Alguna vez una fotocopia y otra vez toda la parafernalia de la web 2.0. Y desgraciadamente muchas veces pensamos que si no estamos utilizando la última tecnología al uso, pues que no somos innovadores, no estamos en una posición totalmente de modernidad de la enseñanza. Como le he dicho, yo creo que eso es un gran error. La modernidad de la enseñanza viene por crear escenarios de formación de calidad. Y también, desde mi punto de vista, no existe la supertecnología. No hay tecnologías mejores que otras. La mejor tecnología es, como le he dicho a ustedes, la que me resuelve un problema de comunicación en un momento concreto y en un contexto específico y con unos alumnos también específicos. Yo creo que tenemos que aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas educativas para buscar cuatro cosas diferentes. Una, para crear o favorecer mejores los aprendizajes que alcanzan nuestros niños y niñas, o favorecer la adquisición de nuevos aprendizajes, para crear prácticas de innovación educativa que permitan que las personas colaboren, que permitan que las personas lleven a cabo acciones formativas totalmente colaborativas de enseñanza, cuando utilizar las tecnologías porque nos permiten llevar a cabo cambios organizativos en las estructuras escolares, y esos cambios organizativos son verdaderamente interesantes. Como he dicho algunas veces, los profesores y las profesoras actualmente estamos con una fuerte paranoia. Tenemos alumnos que son del siglo XXI, nosotros somos personas del siglo XX y nuestras estructuras organizativas muchas veces son del siglo XIX. Y creo que también otra de las formas de pensar cómo incorporar esas tecnologías de la información es porque nos pueden facilitar los procesos de comunicación e interacción entre los estudiantes. Bien a través de lo que podría ser la comunicación sincrónica, o bien a través de lo que podría ser crear entornos de comunicación totalmente asincrónicos. Y por ir resumiendo algunas de las ideas, yo creo que tenemos que aplicarlas en esas 4 cosas, pero nunca tenemos que aplicarlas para hacer las mismas cosas que hacíamos sin ellas. Creo que debemos también aprender que si los escenarios de formación estaban totalmente claros en ese final del siglo XX o ese mitad del siglo XX, donde lo que de verdad, donde uno adquiría información, donde uno adquiría conocimiento, era exclusivamente en los contextos formales de enseñanza, en la actualidad, gracias a los social media, gracias a todas las herramientas de comunicación, gracias a los blogs, gracias a los wikis, gracias a Internet, si ustedes quieren, la persona adquiere información a través de lo que son los contextos informales y lo que son también los contextos no formales. Como diría Bauman, vivimos en tiempos líquidos. Vivimos en tiempos donde no todo es duradero, como en su momento determinado lo ha sido en la sociedad postindustrial, sino que todo es líquido, todo es rápido y todo es completamente volátil. Y creo que también tenemos que empezar en esos nuevos entornos a cambiar las preconcepciones que todos y todas tenemos sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Las hemos ido persiguiendo perfectamente como TIC
es decir, como tecnología de información y comunicación, y por tanto como tecnologías que nos permitían interaccionar y relacionarnos con nuestros compañeros y compañeras o con nuestros alumnos. Creo que tenemos que dar otro paso, y es comprenderla como tal, es decir, como tecnología para el aprendizaje y el conocimiento, como tecnología que son una de las variables críticas de la sociedad del conocimiento. Si en la actualidad no existieran las tecnologías como existen, viviríamos en otro tipo de sociedad. No sé si mejor o peor, pero lo que sí sé es que sería completamente diferente. Y creo que si las tecnologías de la información y la comunicación desaparecen del momento actual, posiblemente ocurriría lo que pasó en Europa cuando, después de desaparecer el Imperio Romano, vino ese periodo de la Edad Media, que no fue tan negativo, pero sí fue un periodo un poquito oscuro. Y creo que también tendríamos que dar, para crear esos nuevos entornos con las tecnologías, un tercer salto. Y ellas no solo quedarnos en que pueden servir como tecnologías que favorezcan el aprendizaje y el conocimiento en nuestros estudiantes y evidentemente también en nosotros mismos, sino también en tecnologías que permitan el empoderamiento y que permitan la participación. Yo creo que las tecnologías de la información y la comunicación, para crear esos nuevos escenarios, tendríamos que apoyarnos en esas 4 palabras que ustedes ven ahí. Intentar comunicar, intentar utilizar las tecnologías para conocer, intentar participar con las tecnologías y intentar crear un empoderamiento en su utilización con la ciudadanía y con nuestros estudiantes. Y finalizando ya esa parte referida a esos nuevos escenarios de las tecnologías de la información y la comunicación, voy a intentar ahora hacer algún tipo de relación entre lo que pueden ser las TIC y lo que pueden ser eso de la educación inclusiva, lo que pueden ser eso de crear una educación para todos y para todas, eso de crear una educación que no margine a las personas por su condición social, económica, política, religiosa, características cognitivas, motoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que lo primero que tenemos que darnos cuenta es que las tecnologías, cuando se incorporan, pueden servir para 4 tipos de cosas. Son un motor de desarrollo económico. Cuando las tecnologías de la información y la comunicación se incorporan en una sociedad, se incorporan en un país, ese país sube. Los países que en un momento determinado ocupan en un índice de calidad humana las primeras posiciones son aquellos países que utilizan en un momento determinado en mayor grado las tecnologías de la información y la comunicación. Piensen ustedes en los países del norte de Europa, Finlandia, Dinamarca, etcétera, etcétera, etcétera. O piensen ustedes la transformación que en un momento determinado realizó Corea cuando pasó de un modelo económico de sociedad a un modelo económico de sociedad del conocimiento. Creo que también las tecnologías pueden servir para crear espacios de equidad y justicia social. Pueden servirnos para que en un momento determinado personas que no puedan acceder a la formación por cuestiones de distancia, por diferentes tipos de cuestiones, puedan acceder a tener acceso a información, acceso a entornos de formación que puedan permitirles surgir, salvar esa marginalidad. Y creo que las tecnologías, bien utilizadas, cuando no nos centramos en la tecnología, sino la vemos como un elemento curricular más, nos pueden servir como elementos de transformación pedagógica y también como elementos de escenarios de calidad de aprendizaje. No conozco ninguna experiencia donde se hayan incorporado las TIC de forma constructivista, se hayan incorporado las TIC de forma colaborativa, se hayan incorporado las TIC donde los estudiantes no solamente son procesadores pasivos de información de los mensajes por la tecnología, que no hayan dado resultados positivos. Cuando las tecnologías se incorporan de una forma crítica y con una metodología adecuada, permiten alcanzar buenos resultados significativos en la enseñanza. Pero dicho esas 4 generalidades, creo que ver la relación entre las tecnologías de la información y la comunicación y la educación inclusiva o las personas, tenemos que verla desde una doble perspectiva. Por una parte,
Nosotros, con su diseño y con esos tipos de entornos, podemos crear una educación de calidad y podemos también eliminar determinados tipos de barreras que dificultan que las personas puedan tener acceso a una educación de calidad. Pero ojo, como decía el disco de los Pink Floyd, La cara oculta de la luna, también si no existe una planificación adecuada de esas tecnologías y no nos centramos en unos diseños específicos de esas tecnologías, podemos crear entornos totalmente discapacitantes y entornos no totalmente favorecedores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, podemos ver las tecnologías desde la perspectiva de la educación inclusiva como tecnologías que incorporadas pueden producir acciones positivas, pero que tecnologías con una adecuada no planificación y con un adecuado no diseño pueden crearnos entornos que pueden ser tendremos que pensar, pero siempre en todos los casos es que las tecnologías nos van a poder permitir crear nuevas escenografías de comunicación y nos van a permitir crear nuevos entornos enriquecidos para el aprendizaje, relacionados con los diferentes tipos de inteligencia de los estudiantes, relacionados con las diferentes necesidades de ubicación espacial o temporal que tengan los estudiantes, relacionados con los diferentes estilos de procesamiento de la información que tengan los estudiantes y relacionado también con las diferentes características y peculiaridades que puedan tener nuestros estudiantes. Y yo anteriormente les decía que las tecnologías tienen diferentes tipos de posibilidades y evidentemente les decía, y yo les plantearé algunas. No podemos negar que la incorporación de las tecnologías en procesos de enseñanza-aprendizaje, sean analógicos o sean virtuales, sean presenciales o sean a distancia, van a poder permitir que determinados alumnos y alumnas accedan a materiales de alta calidad independientemente del sitio donde se encuentre ese profesor, del sitio donde se encuentren esos servidores de objetos de aprendizaje. Por tanto, van a propiciar un acceso más fácil a la información. Van a romper una de las unidades, de las grandes unidades en las cuales se relaciona o fundamentalmente se lleva a cabo el acto de nuestra formación actual. Y que siempre se da en que hay una unidad de acción, todos los alumnos están haciendo lo mismo, hay una unidad de tiempo, todos los alumnos están haciendo lo mismo, y hay una unidad de espacio porque todos los alumnos están situados en el mismo sitio. Las nuevas tecnologías van a propiciar eso que se empieza a denominar como el aprendizaje ubícuo, eso que se empieza a denominar como el aprendizaje independientemente del lugar donde pueda estar el formador como distribuidor de contenido o el servidor como distribuidor de contenido. Las nuevas tecnologías van a favorecer también lo que sería una formación flexible. Y cuando me refiero a la formación flexible es que también el estudiante pueda acceder a los contenidos independientemente de los sistemas simbólicos en los cuales nosotros los presentemos. De las cosas que vamos sabiendo sobre las tecnologías es que hay una cierta relación entre las habilidades cognitivas que tienen los sujetos y la predisposición que tienen a trabajar con diferentes o determinados sistemas simbólicos de los sujetos. De ahí que las nuevas tecnologías nos van a permitir ofrecer a aquellos sujetos que prefieran trabajar con sistemas simbólicos escritos, dárselos en esos sistemas, que prefieran trabajar con sistemas simbólicos auditivos, trabajar con podcast, o que prefieran trabajar con imagen, trabajar con vídeo. Si ustedes analizan un poco y asocian y piensan un poco sobre la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, lo que subyace bajo la inteligencia múltiple de Gardner es que también hay una predisposición de los sujetos a aprender más con un medio que con otro. A algunos les gusta trabajar con lo que serían los códigos impresos y otros con lo que serían los códigos audiovisuales. Yo no estoy muy de acuerdo con esa definición de nativos y emigrantes digitales, no me voy a referir a ella en esta intervención, pero creo que todos y todas las que estamos aquí estaremos de acuerdo en que las nuevas generaciones tienen una predisposición diferente a trabajar con otras tecnologías diferentes a lo que en un momento determinado nosotros que provenimos de eso que se llama la galaxia McLuhan, pues tenemos interés a trabajar con determinados tipos de código. Y eso no significa que sea mejor ni peor, lo que sí tiene repercusiones cognitivas en la estructura mental. Por ejemplo,
aquellas personas que trabajan con códigos audiovisuales, con códigos hipertextuales, tienen una capacidad multitarea, tienen una flexibilidad para poder perfectamente organizarse con diferentes tipos de documentos, pero por ejemplo la capacidad de atención, la capacidad de retención ha disminuido, cosa que no ocurre en aquellas personas que venían de la galaxia del libro, cuya forma de acceder a la información no es hipertextual, sino totalmente lineal. Creo que también las tecnologías van a poder permitir deslocalizar la información y facilitar el acceso a las mismas. Y como le he dicho, va a permitir crear unos escenarios, unas escenografías de formación adaptadas a las características psicológicas, por un lado, de los estudiantes, pero también sociológicas de los estudiantes. Y va a poder también servir para atender a diferentes tipos de inteligencia. Y en esa atención a diferentes tipos de inteligencia, cada vez se habla más de lo que serían los entornos personales de aprendizaje. Entornos personales de aprendizaje que pueden servir, las tecnologías pueden ser un elemento de apoyo en eso que en un momento determinado hemos sido los maestros y las maestras bajo la teoría totalmente constructivista, y servir la tecnología para subir en esas zonas de desarrollo próximo, servir el entorno personal mediático de aprendizaje que cada alumno o que cada alumno se va fabricando para ir subiendo en competencias, para ir subiendo en capacidades y en dominio. Pero evidentemente, para que esas tecnologías puedan servir dentro de esa educación inclusiva, sigue habiendo una persona clave en todo ese proceso, y es el profesor y es la profesora. Persona clave que desde mi punto de vista va a desempeñar dos grandes posiciones. Una es la de seleccionador de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Cada vez el término de curador de contenidos va a ser una de las funciones que va a ir desempeñando ese profesor en esa galaxia mediática en la que nos encontramos. Y evidentemente también el profesor, no exclusivamente como usuario, como reproductor de tecnologías realizadas por otras personas, sino también como creador y productor de tecnologías adaptadas a las características y necesidades de sus propios estudiantes. Y creo, como dice Valero, que a la hora de que nosotros como profesores y como profesoras seleccionemos las tecnologías, tendremos que hacerlo con criterios mucho más amplios de lo que son los criterios exclusivamente técnicos e instrumentales, con criterios exclusivamente más amplios de lo que serían la potencialidad tecnológica del medio, con criterios mucho más amplios de lo que sería la carga estética de la tecnología. Tendremos que centrarnos también en esa visión ética de las tecnologías. Ayer por la tarde se hablaba en cierta medida de cómo las tecnologías transmiten un currículum oculto, y se hablaba de los libros de texto. El que uno aparezca o no aparezca en la imagen, o la posición en la cual uno aparece o deja de aparecer, es un currículum oculto que se está transmitiendo a través de las tecnologías. Y no olvidemos que la tecnología del libro, sea digital o sea analógico, hoy por hoy es la tecnología que más impacta en el sistema educativo. Tenemos que tener el criterio de que esa tecnología esté centrada en nuestros alumnos, esté centrada en aquellas personas que son el objeto directo de nuestra acción formativa. Intentar también seleccionar tecnologías que permitan la participación y la interacción del estudiante. Fíjense ustedes, por ejemplo, que si revisan la famosa taxonomía de Bloom de los objetivos de aprendizaje y la revisan con eso que se empieza a denominar como la taxonomía de Bloom para la era digital, ya la última categoría no es evaluación, sino la última categoría es creación. Y la creación de mensajes por parte del estudiante es bastante fácil con todo lo que en un momento determinado son las herramientas de la web 2.0. Ya se empieza a hablar no del alumno como consumidor de tecnología, sino del alumno como prosumidor de las mismas. Y también tener en cuenta las tecnologías que puedan ser adaptables y que puedan ser totalmente interoperables, que se puedan combinar, que nos permitan crear eso que yo les he estado diciendo de esa escenografía virtual. Por supuesto que sean asequibles
no vayamos a hacer que creemos tales escenarios puramente tecnológicos que en sí mismo la tecnología se convierta de nuevo en otro elemento totalmente marginal, de marginación para los estudiantes. Como yo estoy completamente de acuerdo y se ha dicho en esta mesa, la educación muchas veces ha sido el que más ha creado la marginación y la que no ha favorecido la inclusión. No vayamos a intentar utilizar tecnologías pensando que puedan favorecer y puedan crear entornos más discapacitantes, tecnologías que sean sostenibles, tecnologías que sean totalmente seguras a todos los niveles, seguridad ética y seguridad también física e instrumental, y por supuesto que sean tecnologías accesibles. Desde mi punto de vista, esa relación entre tecnología y educación inclusiva podemos verla sobre esos 4 bloques que yo le he puesto ahí. Podemos verla desde la perspectiva de la búsqueda del diseño universal de aprendizaje, de la accesibilidad. Podemos también analizarla de lo que sería la perspectiva de la brecha digital. Podemos también analizarla de favorecer con esas tecnologías una educación personalizada para personas con determinados tipos de características, y podemos verlo también las tecnologías como una perspectiva de que favorezca una educación inclusiva para personas que no pueden acceder a ella. Y creo que el primer punto de referencia tenemos que hacerlo con las tecnologías en lo que se llama la accesibilidad, y entendiendo que la accesibilidad no como elemento técnico, que lo miden test específicos y que uno en su página web puede poner esas 3 letras que permiten que sea accesible, sino entendiendo la accesibilidad más como concepto. El que los mensajes que nosotros en un momento determinado codifiquemos por esas tecnologías puedan llegar al máximo de personas. No siempre van a llegar a todas, pero sí al máximo de personas, independientemente de su edad, independientemente de sus características cognitivas, independientemente de lo que sería, digamos, su situación espacial y demás. Y esa es una de las primeras reflexiones que tenemos que hacer a la hora de incorporar esas tecnologías en la educación inclusiva desde mi punto de vista, y es que sean accesibles, es decir, que permita que los mensajes que yo estoy transmitiendo puedan ser decodificados por las personas que acceden a la misma. Creo que lo verdaderamente importante en la educación es la comunicación, y la comunicación implica que el mensaje le llega a la otra persona y es capaz de replicar sobre esa información. Habría lo que se podría decir un proceso de retroalimentación, un proceso de feedback. La información es simplemente un proceso unidireccional, la comunicación es un proceso de ida y vuelta. Desde hace relativamente poco tiempo empieza a existir lo que sería un movimiento que se llama del diseño universal hacia el aprendizaje. Movimiento que inicialmente pues, se centra en una serie de aspectos, fundamentalmente arquitectónicos, etcétera, 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 pero que paulatinamente ha ido llegando al mundo de la escuela, paulatinamente ha ido llegando al mundo de la instrucción, y se ha empezado a denominar como ese diseño universal del aprendizaje. Y yo creo que si queremos que las tecnologías se conviertan no en elementos de exclusión, sino de inclusión, tenemos que tener esa mirada hacia ese diseño universal del aprendizaje. Y tenemos que pensar que las tecnologías, o diseñar tecnologías que permitan una igualdad de uso para las personas, o por lo menos que permitan una gran diversidad de combinatorias, que sean flexibles, que sean simples e intuitivas en el manejo de la información. Yo creo que todos y todas los que hemos estado aquí hemos entrado en algún diseño tecnológico que la dificultad no estaba en enterarnos los contenidos que teníamos que ver, sino en cómo aquello lo habían diseñado, que no había forma de enterarse si se entraba por la izquierda, por la derecha, por arriba o por abajo. Creo que también la necesidad de que el núcleo semántico de la información sea fácil de percibir por el usuario y la usuaria, que sea tolerante a los errores. Todos los diseños tecnológicos tienen errores, que implica un escaso esfuerzo físico para la persona y que evidentemente tenga dimensiones apropiadas,
tanto lo que podría ser el volumen, tanto lo que podría ser el tamaño de la letra, tanto lo que podría ser en la combinación de diferentes colores que permita en un momento determinado que todas las personas puedan acceder a esa información. Desde el centro que ustedes están viendo ahí, plantean que cualquier tipo de diseño universal accesible tiene que tener en cuenta o nos debe llevar a reflexionar sobre 3 principios básicos. Uno, que sea el proporcionar múltiples medios de representación a la persona, es decir, sobre qué puede ser el aprendizaje. Otra, que intente proporcionar múltiples medios de acción y de expresión y por tanto centrarnos en cómo puede ser ese tipo de acción formativa. Y un tercero, que proporcione múltiples medios de compromiso en el sentido de por qué hacer ese aprendizaje, en el sentido de por qué en un momento determinado nosotros tomamos la decisión de utilizar una tecnología y no tomamos la decisión de utilizar otra. Pero si hay un elemento que es excluyente, es eso que se denomina como la brecha digital. Hay muchas definiciones de brecha digital, pero yo creo que todos y todas las que estamos aquí nos pondremos perfectamente de acuerdo en que la brecha digital es cuando una persona, una institución, un colectivo, alguien no puede acceder a la información en formato mediático. Bien por asuntos laborales, bien por asuntos económicos, bien por asuntos de formación, bien por asuntos del imaginario social que se ha creado para que determinados colectivos no accedan a esa información. Siempre ha existido una brecha social, una brecha digital o una brecha mediática. En periodos anteriores históricos siempre existían aquellas personas que accedían a la información en determinados formatos y otros que no accedían a esa información. Pero no pasaba grandes cosas, porque la persona tenía otros recursos para poder desenvolverse, para poder, si ustedes quieren, potenciarse en esa sociedad. El gran problema de la sociedad del conocimiento es que si las tecnologías son una variable crítica de esa sociedad, el no acceso a esas tecnologías se convierte en un elemento más de desigualdad, en un elemento más de exclusión de la sociedad. De exclusión económica, de exclusión cultural y, si ustedes quieren, también de exclusión de ocio. Y una segunda cuestión que creo que es importante es que hay diferentes tipos de brecha. No hay una única brecha que sería de carácter puramente económico, el no tener acceso a esos recursos. Hay también una brecha digital de género, hay también una brecha digital idiomática, en el sentido de que gran parte de la información está en un idioma determinado. Y cada vez el concepto de brecha digital no solamente se refiere a tener la posibilidad de conexión, sino también a aquellas personas que, teniendo la posibilidad de conexión, no usan esas tecnologías. Y también a esas personas que en un momento determinado, teniendo acceso a las tecnologías, los usos que hacen de la misma son más o menos marginales. Yo les hablaba antes del concepto de nativos y emigrantes digitales. Yo soy más partidario del concepto de residentes y visitantes en la red. Visitantes son los que en un momento determinado utilizan la red de forma esporádica, y los residentes son los que en un momento determinado entienden que la red puede ser otro espacio virtual de comunicación, de interacción, de acceso a la información, etcétera, etcétera. Y creo que tampoco podemos ir a olvidarnos de que las TIC pueden favorecer una educación personalizada para aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad. La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con personas que puedan tener discapacidades visuales, discapacidades auditivas, motóricas, etcétera, etcétera, etcétera. La utilización con estas personas favorece su grado de autonomía del estudiante o de la persona. Favorece también el que ese estudiante se pueda comunicar de forma sincrónica o asincrónica, digamos, con sus profesores. Favorece también el que le ahorran tiempo para adquirir diferentes capacidades y diferentes competencias. Favorece también
el uso de esa herramienta como elemento de diagnóstico de determinadas características cognitivas, de determinadas características sensoriales de los estudiantes y demás. Posiblemente en un futuro no muy alejado, lo que se empiezan a denominar como analíticas de aprendizaje va a ser una de las tecnologías que los docentes vamos a tener a nuestra disposición para más o menos poder, en función de esa analítica de aprendizaje, ver qué tipo de preferencia tiene el estudiante, ve qué tipo de interacción hace el estudiante, ve con qué tipo de código tiene el estudiante e incluso en los diseños de los materiales que nosotros hagamos, dónde puede estar la dificultad de accesibilidad a esa información. También puede favorecer lo que es la formación individual para personas que por determinados motivos no pueden acceder a la formación, cuestiones de zonas rurales, cuestiones, por ejemplo, de aulas hospitalarias. Favorece también la inserción laboral de determinados colectivos. Muchas personas con discapacidad se están acercando al mundo laboral gracias a lo que yo anteriormente les decía del teletrabajo. También propicia que determinadas personas accedan al mundo del ocio. Valga, por ejemplo, que cada vez la televisión se ve menos en lo que sería el aparato de la televisión y se ve más cada vez en Internet. Cada vez la televisión empieza a ser, como se empieza a denominar, como un elemento transmedia y se ve a través de diferentes dispositivos y a través de diferentes recursos. También para determinadas personas, pues las tecnologías favorecen el acercamiento al mundo académico y al mundo científico, bien porque la información le pueda llegar a través de audio a una persona, ¿no?, que digamos que sea ciega o que tenga problemas visuales, a través de, digamos, nosotros en la Universidad de Sevilla tenemos un servicio donde los clips de vídeo, paralelamente al clip de vídeo, vídeos producidos por los profesores sobre contenidos curriculares, aparece una persona en lenguaje de signos y debajo aparece la leyenda. Y por último, pues también estas tecnologías, cuando se le ha preguntado a las personas con algún tipo de discapacidad que las utilizaban, han tenido como consecuencia la disminución del sentido de fracaso académico. El hecho de personas que no tienen una capacidad psicomotora para poder hacer trabajo, pero que en un momento determinado trabajan con una computadora y ven el producto final suyo elaborado, o cómo ya hay algunos escáneres OSR que permiten que determinados, o cómo en un momento determinado producen algo y empiezan a plantearlo, o que se haga visible en eso que son las impresoras de 3D, lleva un grado de satisfacción, un grado de que ha producido un producto de calidad que puede ser entendido y comunicado a otras personas, que es bastante satisfactorio. Y también creo que las tecnologías de la información y la comunicación pueden servir para lo que sería una educación inclusiva, es decir, para llevar la educación a aquellas personas que por motivos económicos, que por motivos de espacio, se encuentran en una situación de completa marginalidad. Y afortunadamente cada vez vamos teniendo buenas prácticas que nos van indicando algunas cosas que podemos hacer. Hay experiencias, todas estas las tienen ustedes después en el documento que yo he entregado. Hay experiencias, por ejemplo, de ONG en Bangladesh, de que han creado barcas y con paneles solares llevan internet a través del río a determinadas zonas y demás, para que los alumnos accedan a la información y los profesores puedan en su momento determinado hacer prácticas específicas. Hay también experiencias de cómo la telefonía móvil puede servir para que las niñas en la India puedan acceder a su formación de género, por su situación económica, se encuentran completamente marginadas. Valga, por ejemplo, que para la UNESCO uno de los grandes programas de acción formativa en los años que vienen va a ser la incorporación del e-learning en África a través de los dispositivos móviles. Se han hecho una serie de investigaciones y entre personas de clases económicas potentes y entre personas de clases económicas menos potentes, siempre hay un elemento común, que muchas veces el mismo tipo de celular que utilizan. Y por tanto, utilizando un mismo tipo de celular, lo único que hay es que llevar conectividad y lo único que hay que llevar es gratuidad en Internet. Yo he dicho algunas veces que, como decía Arquímedes, que decía darme un punto y moveré el mundo,
Yo creo que hoy se debería decir, darme conectividad y moveré el mundo. Creo que ustedes tienen un plan en México precisamente para extender toda la conectividad a su país. Pero esto queda bonito, hasta queda vistoso, hasta se puede pensar que se puede hacer, y como les he dicho, pues también hay experiencias que lo van haciendo. Pero creo que para hacerlo hay que intentar resolver una serie de obstáculos, hay que plantear una serie de obstáculos y ver qué tipo de soluciones educativas, políticas y axiológicas en un momento determinado le damos. Y la primera cuestión es que faltan las tecnologías en las escuelas. Si nosotros queremos hacer que las tecnologías sirvan para favorecer una educación inclusiva, alguien a quien corresponda debe intentar hacer que la escuela de la sociedad del conocimiento sea una escuela no exclusivamente de la pizarra, no exclusivamente del maestro y no exclusivamente del libro de texto como los grandes medios y los grandes recursos de aprendizaje. Tiene que haber tecnología. Y tiene que haber tecnología y se tiene que percibir que la inversión en tecnología, como les he dicho, no es un gasto, sino una inversión de mejora en la acción formativa de la ciudadanía, por tanto, la acción formativa de la educación. Pero ojo, debe haber tecnología cuyos profesorados estén capacitados para el manejo de esas tecnologías. Voy a dejar esta variable aquí porque después a ella me voy a referir. Creo que hace falta unas políticas claras de relación entre tecnología y educación inclusiva y favorecer el que las buenas políticas, las buenas prácticas sean, digamos, extendidas a diferentes contextos. Por ejemplo, yo les hablaba de la conectividad. Una de las acciones que se están haciendo ahora en el plan Seiban del 1+1 ya no es centrarse en el ordenador, sino centrarse en que el niño tenga conectividad en sus propios domicilios. Creo que faltan también modelos conceptuales de aplicación de las tecnologías de la educación inclusiva. Posiblemente esos modelos falten porque faltan propuestas de investigación. Posiblemente esos modelos falten por dos cosas. Si hay un punto de referencia, hay un gran comienzo de conocimiento, un gran conocimiento de las tecnologías de la información y comunicación y la educación inclusiva, es que las dos, a comienzos de los años 50, no existían. Hemos empezado a hablar de educación inclusiva sobre los años 80, por decir, y hemos empezado a hablar de las TIC aplicadas a la educación también desde esa época. Lo otro era una cuestión marginalidad de uso. Y yo les hablaba de la necesidad de formación y perfeccionamiento del profesorado. Pero creo que no es suficiente con decir y reflexionar sobre esa formación. Creo que se han hecho muchos cursos de formación y perfeccionamiento del profesorado que lo único que han servido es para capacitar a los profesores y a las profesoras en el dominio instrumental, en el dominio técnico-instrumental de esa tecnología. Y eso no sirve. Creo que además de que un docente pueda saber cómo una tecnología funciona, el docente tiene que tener una capacitación en un dominio de contenidos, o dicho de otra forma, en los contenidos en los que ese o esa profesora trabaja, cómo en un momento determinado esas tecnologías pueden ser más eficaces. Creo que todas las personas que estamos aquí estaremos de acuerdo que no es lo mismo aplicar las tecnologías en el área de matemáticas que, por ejemplo, en el área de ciencias naturales. Y también creo que es necesario un dominio en lo que sería el conocimiento pedagógico de uso de las tecnologías. Hasta ahora nos hemos centrado exclusivamente en lo que sería en el dominio puramente instrumental. Y eso es importante. Pero si ustedes se fijan, las tecnologías cada vez son más amigables. Piensen, por ejemplo, lo que costaba antes con el procesador Wellstar poner algo en negrita. Era con una tecla, con el otro, y con el codo tenía que dar la otra letra para que eso se me convirtiera en negrita. Es más,
imposible que supiéramos cómo ponerlo en negrita. Hoy las tecnologías son más accesibles, son más fáciles de manejar. Luego, todo el esfuerzo de capacitación de los docentes no debe estar ahí, sino en cómo en un momento determinado, y este es el modelo de unos autores que ustedes tienen puestos en el documento, y además después yo les diré de dónde se lo pueden descargar, tiene que ser referencia en ese conocimiento puramente pedagógico de cómo usarlo y en ese conocimiento que le permita relacionar esa tecnología con propuestas metodológicas en su área de conocimiento específico. Y ya para finalizar, y que ustedes me hagan todas las preguntas y consideraciones que ustedes consideren oportunas, siempre que las preguntas sean fáciles, por supuesto, pues quiero terminar con una serie de reflexiones de si esto de las tecnologías y la educación inclusiva pues puede ser visto. Yo creo que lo primero, y como se lo he dicho, desde la administración se tiene que ser consciente de que crear una educación para todos es poner todos los recursos técnicos, pedagógicos y educativos a disposición de la comunidad educativa. Y uno de esos recursos importantes en la sociedad del conocimiento son las tecnologías de la información y la comunicación. Otro, yo creo que las personas que ocupan cargos directivos, al nivel que sea, de escuela, de dirección de centro, de rectores de universidad, etcétera, etcétera, tienen que darse cuenta de que las tecnologías no son ya un elemento residual en esa sociedad de la información y la comunicación. Son un elemento cotidiano. Y nosotros no podemos formar a nuestros estudiantes para un modelo de sociedad en la cual no van a vivir y con unas tecnologías que ellos no van a manejar. Creo que también, si se hacen reformas, hay que formar y apoyar y ayudar al docente. Desde mi punto de vista, muchas de las incorporaciones de las tecnologías que se han hecho en diferentes países, y empiezo por el mío primero, viene fundamentalmente de que todo el esfuerzo de la reforma y la innovación educativa se ha hecho sobre las espaldas de los profesores y las profesoras. Y eso no vale. A los docentes hay que apoyarlos, a los docentes hay que mimarlos, a los docentes hay que dignificarlos y ayudarlos en esa transformación de pasar de tecnologías de lo que sería la sociedad postindustrial a tecnologías de la sociedad del conocimiento. Y creo que también, y en este sentido, pues yo hablaba con la directora del CREFAL, que puede ser uno de los aspectos que haga esta institución, crear instituciones que favorezcan la transferencia de buenas prácticas de incorporación de tecnología y educación inclusiva. Pero creo que no es suficiente con que nos quedemos en eso de formación, sino que también reflexionemos sobre la formación inicial. Nosotros estamos terminando una investigación en España, en el grupo que yo dirijo, sobre qué formación reciben los estudiantes del grado de magisterio sobre la incorporación de las tecnologías para las personas con discapacidad. 0 puntos. Evidentemente nos creamos problemas y después decimos no, que venga la formación. No, vamos a intentarlo resolverlo en la formación inicial. Vamos a intentar, aquí se hablaba de la educación de los derechos humanos en los ámbitos de la formación inicial. A mí me parece oportuno. Me parece oportuno también que los planes de formación y capacitación del docente vayan cambiando ya y que los docentes, cuando salgan de esos centros de formación universitaria o lo que sea, ya vayan con una actitud, ya vayan con unos preconocimientos, ya vayan con una predisposición a utilizar las TIC no solamente como varita mágica, sino como elementos que puedan crear una nueva escenografía. Y por último, y aquí creo que también puede entrar el CREFAL, si no se potencia la investigación educativa, que nos permita crear modelos conceptuales, modelos teóricos de cómo incorporar estas tecnologías, posiblemente no hagamos nada. Muchas gracias por su atención. En esa página agradecemos mucho la participación del doctor Julio Cabero en este encuentro. Nos ha brindado un panorama muy completo de cómo las tecnologías de la información y la comunicación
pueden contribuir a la inclusión educativa, pero también nos brinda los beneficios para el aprendizaje de las personas y los riesgos que puede implicar el no llevar a cabo las políticas públicas adecuadas de tecnología, incorporar tecnología como el e-gobierno, de comercio, etcétera, que disminuya la brecha digital. Vamos a tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas que nos han enviado. Ahorita les voy a pasar a las primeras y voy a tratar de sistematizar un poco, agrupando las que sean más afines para tener el tiempo suficiente. Una de las preguntas es: ¿me podría informar de algún sitio gratuito para apoyar en el aprendizaje a alumnos con parálisis cerebral? Vamos a ver. Hay un congreso en España que se llama Tecnonet. Ese congreso, que se organiza cada 2 años, lo organiza la asociación, la Secretaría de Educación de la región de Murcia. En ese congreso tienen ustedes bastantes ejemplos de prácticas de sitios donde pueden acceder a material educativo, no solamente para estas personas con estas características, sino prácticamente con todo. Yo la persona, ahora mismo la URL lógicamente no la recuerdo, pero si esa persona me manda un correo electrónico, yo le doy la dirección del congreso, porque además todas las memorias del congreso, de todos los congresos que han ido haciendo, están completamente actualizadas. Y por tanto pueden acceder a sitios donde hay buenas prácticas y pueden acceder a profesores que trabajan en ese ámbito los materiales que han ido elaborando. También yo les animaría a que vieran 2 sitios específicos. Uno, el creado por el Ministerio de Educación y Ciencia, que tiene bastante material que ha producido para los profesores, que están en abierto, una política de libre acceso. Y también la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía tiene también un sitio, un repositorio de objetos de aprendizaje, donde ustedes pueden bajar diferentes documentos que les pueden ser de interés. Además, no solamente aparece, en algunos casos, aparece el recurso como tal, sino también la persona que ha diseñado ese recurso, para qué lo ha diseñado, por qué características, para qué sujeto, etcétera, etcétera, etcétera. Durante un cierto tiempo hubo una política en la Junta de Andalucía, que es la comunidad autónoma donde yo provengo, de crear premios de producción de material educativo por los profesores. Esos materiales educativos que eran producidos por los profesores, y uno iba destinado a personas con algún tipo de discapacidad, después tenían que estar abiertos para toda la comunidad educativa en el sitio web de la Junta. Yo creo que navegando por ahí ustedes pueden acceder a esos datos. Gracias. Voy a juntar 3 preguntas que me parecen similares. ¿Podría compartirnos alguna estrategia utilizando las TICs en la educación inclusiva? ¿Cómo las tecnologías realmente apoyarían al profesorado a mejorar la educación en los diferentes contextos? Y una un poco más capciosa. ¿No es contradictorio decir que hay estudios que demuestran el hecho de que, por ejemplo, las estudiantes tengan tablets no han mejorado significativamente los resultados en pruebas, y decir que son el motor de desarrollo económico? Serían esas 3 Vamos a empezar por la última. Lo voy a relacionar con una respuesta que dio la persona que estaba dando el carro. Cuando le dijeron, fíjate, esto de la selectividad, si yo cambio en un momento determinado el examen, ¿qué es lo que pasa? Y decía, porque nosotros hemos suspendido. ¿Qué es lo que pasa? Las tecnologías lo que producen son aprendizajes diferentes a lo que tradicionalmente se ha ido haciendo. Si evidentemente yo creo un escenario de formación tecnológico y sigo examinando a los alumnos con instrumentos que lo que miden no es la colaboración, no es la creación, no es la interacción, no es la mezcla y la remezcla, lo que sería un concepto de formación de educación 2.0, evidentemente el alumno supreme. Si yo lo que le sigo preguntando es como en el sistema educativo mío, la lista de los Reyes Godos, pues evidentemente yo fracaso. Pero si a un alumno se le empieza a preguntar cómo a través de diferentes documentos es capaz de evaluar esa información, sacar una síntesis y crear un nuevo producto de resumen sobre tal tipo de cosas,
evidentemente, ahí sí hay un nuevo tipo de aprendizaje. Es toda la transformación que está sufriendo todos los sistemas educativos, y nos estamos equivocando en algunas cosas y tendremos que replantearlo y reformularlo, el pasar de dominio de contenido a la adquisición de competencias y capacidades por parte del resto. Si yo sigo exclusivamente preguntando cosas totalmente memorísticas y utilizo esas pruebas para ver si en un momento determinado... Motor de desarrollo económico, la respuesta es muy simple. Aquellos países que en un momento determinado tienen mayor índice de incorporación tecnológica son los que están, digamos, totalmente en posiciones superiores. Piensen en el cambio que ha dado Corea. Piensen, por ejemplo, en cómo están las economías en Finlandia, en Dinamarca, en Noruega, etcétera, etcétera. Las tecnologías no solamente son eso, sino que además se están convirtiendo en un fuerte motor de desarrollo económico. De aquello que en un momento determinado los economistas denominan como el sector terciario o el sector terciario. Hay que pasar, los países que vayan a ser punteros en la sociedad del conocimiento es los que se mueven en una industria del conocimiento. Vosotros seguirán siendo países en economía de otro tipo de nivel. Pero no solamente eso, sino que la sociedad del conocimiento requiere trabajadores que movilicen las tecnologías. Por ejemplo, gran parte de personas que diseñan elementos arquitectónicos, que diseñan determinados tipos de productos, por ejemplo, de empresas en Inglaterra, están en la India y trabajan a través del teletrabajo. ¿Por qué? Porque la India tiene ahora mismo una de las producciones más altas de personal informático. Yo leía aquí también que en México hay también una zona que se está creando, una zona más o menos significativa, ¿no? Perdona, ¿cuál era la segunda? Algún ejemplo. Nosotros, por ejemplo, hemos ido participando en algunas experiencias de cómo en el altiplano boliviano pues hemos metido la conexión a internet sin haber electricidad a través de una serie de paneles solares, y cómo a través de esos paneles solares la comunidad indígena ha ido no solo el profesor a poder llevar información, sino como también esas comunidades indígenas en un momento determinado los productos de artesanía que ponían los presentaban a través de una página web, etcétera, etcétera, etcétera. Las tecnologías le han servido de acercamiento, digamos, para acercamiento a una situación espacial que le quedaba bastante distante. Y en el caso del profesor estaba en acciones educativas, pues poder llevarle a los alumnos, pues digamos, mayor experiencia. Pero le cuento de alumnos bolivianos en la región de Murcia, una experiencia que hizo el grupo de tecnología que lleva a la universidad. Conectaron mediante sistemas de videoconferencia, conectaron alumnos de Bolivia que estaban en Bolivia con alumnos de Bolivia que estaban en Murcia. Ustedes dicen, pues vaya tontería. No, porque el alumno de Murcia estaba deslocalizado de su espacio físico, geográfico y cultural. Y de esa forma favorecía la interacción. Pero es que además el alumno de Bolivia estaba recibiendo información, estaba recibiendo una serie de prácticas educativas de qué era Murcia, de qué era España, de cuáles son, cómo se movían tanto. Y los alumnos que estaban en Murcia, no bolivianos, estaban recibiendo información de qué era la paz, de qué podía ser el Salar de Uyuni, de qué tipo de características era. Es decir, se había utilizado la tecnología para favorecer el acercamiento, la comunicación y demás. Y todo partió de la experiencia de comunicar a personas que se habían ido sus padres a trabajar a otra zona, que los niños pudieran seguir conectando con sus amigos. ¿Usted considera viable que se cambien los contenidos y programas en un determinado momento, 20, 30, 40 años? ¿Qué vale la pena mantener en el currículo ante estos para
ante estos paradigmas que plantea el TAC y el TEP, de las tecnologías para el aprendizaje de conocimiento y empoderamiento y participación. No sé, si nosotros no cambiamos los contenidos, nosotros, la raza humana, va a desaparecer. Yo leí un artículo el otro día, así de claro. O sea, nosotros podemos seguir estudiando las guerras púnicas, ¿vale? Interesante. Yo leí el otro día, cuando me montaba en el avión para acá, un artículo en un periódico que decía que el 70% de las profesiones de los niños que estaban naciendo ahora son desconocidas. El 70%. Yo dije, mucha tela es, como diríamos los andaluces, pero vamos a dejarlo en el 50%. Ustedes saben lo que es que el 50% de las profesiones de las criaturas que están naciendo ahora, que cuando vayan a tener 24 años, por decir que es un periodo en el cual van a entrar a laborar, no existen. ¿Qué currículum mantiene eso? ¡Ojo! Empezamos a pensar en el periodo de los faraones y entonces los formamos para que vivan en el periodo de los faraones. O sea, el gran problema que ha tenido la escuela es que hasta ahora todo está... Y el gran problema que tenemos nosotros, digo nosotros, ustedes, yo y aquí el compañero Luis. Para nosotros esto era muy fácil. Para el profesor de la escuela postindustrial esto era muy fácil. Yo sabía, intuía en qué podía trabajar el alumno, los contenidos eran más o menos estables y por tanto yo sabía cómo tenía que formarlo. El gran problema que tenemos ahora nosotros es que el futuro es desconocido. El nivel de incertidumbre en el cual trabajamos los profesores y las profesoras actualmente es bestial. Muchos de los contenidos que reciben los alumnos cuando en un momento determinado entran en la universidad, por hablar de universidad, cuando finalizan ya son obsoletos. El nivel de cambio, migración y transformación de los contenidos es tan bestial como nunca había pasado en la historia de la humanidad. Ante eso teníamos dos opciones. O cambiamos o la historia nos cambiará. Punto. La raza humana ha utilizado la educación, independiente con todo elemento puramente sociológico, y ayer se hablaba de Bourdieu y Passellón y demás, independientemente de eso, también como mecanismo de supervivencia de la raza humana. Si esto va a cambiar, y está cambiando, y como les dije, decía Bauman, vivimos en tiempos líquidos, está claro que tenemos que cambiar. El gran problema que tenemos los docentes hoy en día es vislumbrar los escenarios futuros, porque son completamente desconocidos. Y es más, posiblemente cuando estemos a la mitad nos lo hayan cambiado de nuevo. Y no sepamos si vamos a ir para adelante o si vamos a ir para atrás. Ese es el gran problema. Y eso implica que tengamos que tener una nueva capacidad y una nueva competencia. Y es saber vivir en la incertidumbre. Yo creo que una de las competencias básicas que tiene que tener el alumno del siglo XXI es la capacidad de aprender, la capacidad de desaprender y la capacidad de reaprender. Por tanto, no podemos plantearnos, es que los contenidos no van a durar. No es que no vayan a durar. ¿Quién se imaginaba que el mundo a 15 años iba a variar tanto con Internet? A ver, ¿quién de ustedes es capaz de levantar la mano? Porque yo no. ¿Quién se imaginaba que el mundo iba a cambiar tanto? ¿Quién se imaginaba que la pregunta básica que íbamos a hacer al llegar al hotel, en vez de decir de cómo era, ¿tiene usted conexión inalámbrica? ¿Me da el password? Para que yo pueda entrar en Internet. Es decir, esto ha cambiado. Y entonces el gran problema es que a los maestros nos ha caído en medio. Y el gran problema es que la sociedad nos tiene que dar recursos tecnológicos, instrumentales y conceptuales para sobrevivir en ese mundo de la incertidumbre. Dos preguntas sobre la brecha digital y la conexión. La primera es, ¿la brecha digital contribuye a la brecha de conocimiento? ¿Qué podríamos hacer? La siguiente pregunta dice, ante la interconectividad internacional, ¿por qué sigue siendo cara la educación virtual? Espero que no se refiera a nuestra oferta, claro, ¿verdad? A esa de otra institución. Estas dos. Vamos
problema es que, como yo les decía, si la tecnología en un momento determinado es una variable crítica y la gente no accede a esa tecnología, automáticamente va a venir, digamos, va a venir el no poderse beneficiar y el sentirse en cierta medida excluido y tal. ¿Cuál es la única forma? Bueno, evidentemente que haya tecnología. Pero también creo que desde la escuela creo que tenemos que hacer dos cosas. Una, es cambiar el concepto de alfabetización. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar con el concepto de alfabetizaciones múltiples. Una persona alfabetizada en el siglo XXI no es aquella que sabe exclusivamente leer y escribir. Es aquella que sabe leer y escribir, interaccionar con las nuevas tecnologías, construir mensajes en código y en sistemas simbólicos diferentes a los que tradicionalmente se ha dicho. Y eso pasa porque la escuela adquiera los niveles de forma a las personas en lo que puede ser la competencia digital. Yo creo ¿por qué la educación a distancia es cara? Bueno, cara, todo depende de la institución. Aunque sí es cierto que hay algunos movimientos, y ayer lo hablábamos Luis y yo, ese famoso movimiento de los MOOC que está corriendo, que evidentemente son importantes porque facilitan acceso a una información y demás, pero detrás de los MOOC hay bastante mercantilismo y muchas veces bastante romanticismo pedagógico, pensar que con un MOOC se cambia y todo el mundo va a ser. Sobre los MOOC se están empezando a plantear una serie de cosas. Hay un elevado índice de fracaso, más de un 15% no sigue. Se dice que iba a ser una educación igualitaria. El 90% o más del 90% de la gente que está en los MOOC son graduados y graduadas universitarios. El 90% de la información que está en los MOOC viene en inglés. Y solamente digo una cosa. Fíjense ustedes que una de las reclamaciones de la reunión de Río que tuvieron ustedes en Latinoamérica en junio, si mal no quiero recordar, es la potenciación de los MOOC como herramienta de distribución de información y demás. Creo que la universidad está potenciada por un banco, que también potencia la Fórmula 1 y al Alonso. Por tanto, hay también bastante mecanismo. Lo que sí sería, yo creo que verdaderamente necesario es que muchas de las instituciones públicas, las privadas evidentemente son las privadas, piensen que cambien el imaginario social que han tenido de que la educación a distancia es una educación de segunda calidad. Eso es completamente falso. Ya hay investigaciones y hay estudios completamente longitudinales donde un alumno en educación a distancia, en educación virtual, en e-learning, en b-learning, aprende tanto como el que está en una formación presencial. Y los niveles y los grados de satisfacción de esos alumnos son tan positivos más que los de acá. Yo creo que tenemos que cambiar el concepto de distancia. Hasta ahora hemos manejado que el concepto de distancia significativo en la educación es la distancia física, y yo creo que no. Tenemos que empezar a trabajar que el concepto de distancia es la distancia cognitiva. Yo puedo estar en la red y tener menos distancia cognitiva que, por ejemplo, con algunos alumnos míos en mi universidad, donde la distancia cognitiva es verdaderamente amplia. Lo que sí, el profesor o la profesora tiene que tener unas nuevas competencias para saber dinamizar lo que pueden ser los escenarios de formación, para saber que no se trata en los entornos de formación virtual poner información, bloques de contenido y tal, sino que lo importante son las actividades que haga el alumno, de cómo a través de entornos de trabajo colaborativo esos alumnos llevan a cabo diferentes cuestiones. Algunas personas no saben hacer un MOOC. Los MOOC son los cursos masivos abiertos, por decirlo de alguna forma. Son cursos de formación virtual fuertemente apoyados en lo que serían también presentaciones a través de profesores con su presencia puramente verbal y su imagen, y entonces se ponen en abierto. Esos cursos MOOC, si uno lo sigue, se matricula y demás y lo termina, pues después puede obtener pues, un certificado. Si ustedes se remontan, eran los cursos que en su momento determinado pues estaban en el OCSW,
Lo que pasa es que los SW, los contenidos estaban abiertos y no te daban certificado. Aquí el que quiera se matricula, paga y obtiene un certificado. O dicho de otra forma, algunas universidades lo están poniendo como elemento de transmitir su imagen social, y otras simplemente como elemento puramente económico y demás. Ya nada más rápidamente, dos preguntas. ¿Cuál ha sido el costo social y cultural del arribo de las TICs? Hablo del uso de las... del costo social y cultural del arribo de las TIC. Arribo, de la llegada de las TIC. Hablo del uso de las TIC y de su abuso, que es lo bueno, lo malo y lo feo de las TIC. Lo leí como está escrito porque tiene las palabras con mayúsculas, y recuerden que en mayúsculas significa gritar. Y la siguiente pregunta es la última, esa la dejamos. Si quieres contestar esta, Julio. Vamos a ver, ¿cuál ha sido el problema desde mi punto de vista? Pues creérnoslas. No es que si usted ya no entiendo nada. Nos lleva pegando aquí 2 horas la tabarra y ahora nos dice que creérnoslas. Sí, el creernos que todo el poder de transformación de la escuela estaba en la tecnología. El creernos que un profesor, cuando en un momento determinado pone un PowerPoint, automáticamente ya la enseñanza es de calidad. Bueno, esto es significativo, lo del PowerPoint. Últimamente hay clases, hay profesores que deberían meterlo en la cárcel por utilizar el PowerPoint. Por lo menos lo hablo en mi país. Porque es que sin el sacrosanto PowerPoint, pues no sabrían dar clase. Lo que hace el profesor, pone ahí una lista y repite y después no tiene ningún tipo de cosa. Yo creo que el gran error que hemos cometido es pensar que asociar principios completos de calidad a presencia de ti. Y no pensar que no es principio, no es presencia de ti, es uso educativo, innovador, metodológico y creativo por parte del docente, para hacer cosas que en un momento determinado no puede hacer. Si yo agarro un libro de texto, lo paso a HTML, lo pongo en un cacharrito y ya el alumno está trabajando, digo, es que está con un libro digital. Pues no. Yo tendré que pensar qué nueva forma de diseño del material, es decir, qué tipo de variables sintácticas y semánticas yo tengo que utilizar para crear el nuevo mensaje y adaptarlo a que el alumno, con sus características, adquiera determinadas competencias y capacidades. Yo creo que el gran error ha sido el darle demasiado poder a las TIC. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, muchos de los cursos que decía introducción a Internet, muchas veces lo que el profesor se llevaba era haciendo una página web, entrando una letra, dando vuelta por ahí, que cuando la veía 3 veces ya no sabía qué hacer con la letra, cómo pararla ni nada. En vez de decir cómo usted puede crear una acción formativa colaborativa utilizando Internet. Cómo es diferente el que el alumno en un momento determinado, en un texto que usted le ha dado, reflexione y busque 10 características específicas de ese autor, esas 10 características las incorpore a la lista de distribución para que el resto de compañeros se la critique y después reformule lo que él ha hecho con las sugerencias que le han dicho sus pares y elabore un trabajo definitivo. Evidentemente el proceso cambia y los resultados cambian. Finalmente, la pregunta más corta, entonces, ¿qué es una educación de calidad? Si yo soy capaz de responder eso, me hacen ministro de Educación. Y como ustedes comprenderán, yo no tengo ningún interés en que nadie me haga ministro de Educación. Yo creo que una educación de calidad es aquella educación donde la persona adquiere una serie de valores que son importantes respecto a la raza humana, donde una persona adquiere una serie de competencias conceptuales, científicas y profesionales que le va a poder permitir y desenvolverse con calidad en esa sociedad del conocimiento. O dicho de otra forma, una educación que no margine a nadie y que potencie todas las potencialidades que en un momento determinado cada una de las personas tiene. Muchas gracias, CREFAL, por invitarme y disculpen si le daba la palabra. Le agradecemos mucho a la presencia, les hemos entregado el reconocimiento por parte de la dirección del CREFAL y esperamos que esta sea la segunda y que vengan muchas más visitas tuyas aquí a CREFAL para que nos compartas con nosotros todos tus saberes.
también de un presente del CREFAL.